Umoja Huaso, unidad en Sohualí. El Huaso Niro es un río cercano, es una aldea en Kenia. La aldea, fundada en 1990, es una aldea de matriarcas femeninas, ubicada cerca de la ciudad de Archer Pouch, en el condado de Samburu, a 380 kilómetros, 240 millas de la capital Nairobi. Fue fundada por Rebecca Lolosoli, una mujer Samburu, como un santuario para sobrevivientes de violencia contra las féminas sin hogar y niñas que huyen de matrimonios forzados. Dirigen una escuela primaria, un centro cultural y un camping para los turistas que visitan la Reserva Nacional de Samburu adyacente. Crean y venden joyas en beneficio del pueblo. Las mujeres Samburu tienen una posición subordinada en su sociedad. No se les permite poseer tierras u otro tipo de propiedad, como ganado. Las mujeres mismas son consideradas propiedad de sus maridos. Pueden ser objeto de matrimonio forzado con los ancianos y maltrato doméstico. Desde entonces se presentó un caso contra el ejército británico por maltratos de 1.400 mujeres Samburu. El caso fue aclarado. Estas mujeres fueron abandonadas por sus maridos porque se les consideraba contaminadas. Otros hombres echaron a las mujeres de sus casas por temor a que pudieran contraer enfermedades. Después de que muchas mujeres se encontraron sin hogar, crearon Umoja. Rebecca Lolosoli es una de las fundadoras de Umoja y se le ocurrió la idea de crear una aldea para mujeres cuando se estaba recuperando después de ser maltratada por hablar. Finalmente, 15 mujeres se unieron para fundar la aldea original en 1990. En respuesta, algunos hombres establecieron sus propias aldeas cercanas, que eventualmente fracasaron. Los hombres intentaron establecer un negocio de artesanía rival o tratarían de disuadir a los turistas de detenerse en Umoja. Las mujeres finalmente compraron la tierra que ocupaban los hombres. Los aldeanos comenzaron vendiendo vegetales que compraban a otros, ya que no sabían cómo cultivarlos ellos mismos. Esto no tuvo mucho éxito y el pueblo se dedicó a vender artesanías tradicionales a los turistas. Los servicios de vida silvestre de Kenia se dieron cuenta y ayudaron a las mujeres a aprender de grupos exitosos en áreas como Masai Mara para mejorar el negocio de Umoja. Las mujeres también recibieron ayuda de los servicios sociales y del patrimonio de Kenia y del Ministerio de Cultura. Después de que Lolosoli visitara las Naciones Unidas en 2005, los hombres de la aldea vecina entablaron una demanda judicial contra ella con la esperanza de cerrar la aldea. En 2009, el ex marido de Lolosoli atacó el pueblo y la amenazó de muerte. Durante un tiempo, las mujeres huyeron del pueblo por su seguridad. Las mujeres del pueblo actualmente son propietarias de la tierra. Umoja se encuentra en el centro norte de Kenia, en el condado de Samburu, cerca de Archer Pouch. El pueblo está formado por chozas de manyatta, construidas con una mezcla de tierra y estiércol de vaca, en un prado abandonado. Las casas están rodeadas por una cerca de espinas y alambre de púas. La gente del pueblo tiene el objetivo de mejorar los medios de vida de las mujeres debido a la pobreza desenfrenada y contrarrestar el problema del abandono de las mujeres por sus familias. La aldea también acoge a fugitivos o niñas que han sido expulsadas de sus hogares.
y cría huérfanos. Todos los residentes de la comunidad deben usar la ropa tradicional y el trabajo con abalorios del pueblo Samburu. A los hombres se les permite visitar la aldea, pero no se les permite vivir en Umoja. Solo los hombres que fueron criados de niños en Umoja pueden dormir en la aldea. En 2005 había 30 mujeres y 50 niños viviendo en Umoja. En 2015 había 47 mujeres y 200 niños viviendo en la aldea. Los residentes de Umoja se dedican a la artesanía tradicional de Samburu, que venden en el Centro Cultural de las Mujeres de Umoja, Huaso. En la sociedad tradicional, los niños se dedican a cuidar el ganado, pero en Umoja todos los niños pueden recibir una buena educación. Las mujeres del pueblo se reúnen bajo el árbol del habla para tomar decisiones por el pueblo. Lolo Soli es el presidente de la aldea. Todas las mujeres de la aldea tienen el mismo estatus entre sí.